Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche, hoy con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y ex procurador auxiliar. Señor Charri, quisiera saber su opinión frente al costo que traería para Bogotá en este momento un fallo que destituyera a su alcalde. Ya hemos analizado de alguna forma el fondo, digamos, de lo que ha sido este proceso que está analizando, que está estudiando el Procurador General Alejandro Ordóñez. Pero, ¿qué representaría para la ciudad en este momento una destitución del alcalde que la gobierna actualmente? Bueno, si la decisión de la Procuraduría es una decisión fundamentada, sería un efecto positivo en el sentido de que hay controles y contrapesos en un Estado de Derecho y esos controles funcionan. Si la decisión no tuviera fundamento y fuera sesgada, pues sería muy grave y el efecto sería pues nefasto, en el sentido de que no podían haber controles que no tuvieran el fundamento adecuado. Señor Asprilla, hay una, digamos, gran tesis que maneja el alcalde Petro, y es que detrás de esto hay unos intereses muy fuertes. Él habla que el presupuesto, o lo califica como ese suculento presupuesto que tiene la ciudad de Bogotá de contratación para el próximo año, lo ubica superior a los 14 billones de pesos. ¿Qué tipo, digamos, de intereses son los que ustedes han denunciado que están detrás de esas presiones para que el alcalde sea destituido? El problema es que en Colombia hay grupos económicos que han hecho su fortuna, su capital, a través de la contratación pública exclusivamente. No son, digamos, Bill Gates, que inventa un producto y tiene éxito y se enriquece legítimamente con eso. Esos grupos han pretendido desde siempre adueñarse, muchos de manera ilícita, otros de manera legal, de los dineros del Estado. En Bogotá se calcula que en el gobierno anterior se perdieron y fueron a caer en manos de estos grupos de contratistas bandidos cerca de 2 billones de pesos. Pero hay un problema más grande en todo esto, más importante, y es el tema de hasta cuándo el país podrá resistir las privatizaciones y qué tan legítimas son. Y la pregunta es, si un gobierno de izquierda o de un tinte distinto como el del alcalde, en uso de las facultades constitucionales y legales, se decide a desprivatizar un servicio público, entonces van a defenestrarlo, van a destituirlo, van a declararle la muerte política. La pregunta es si el establecimiento en Colombia y los contratistas en Colombia van a permitir que un gobierno distinto dentro de la Constitución tome decisiones que los afecten. Nosotros, por ejemplo, que somos el movimiento progresista, si llegáramos al gobierno nacional, tendríamos que revisar la totalidad de los contratos de petróleos y de carbón, que consideramos que son lesivos para el país. Señor Asprilla, ¿cuál es el efecto sobre la historia que tendría una eventual destitución del alcalde Gustavo Petro? ¿A la que se refería? ¿Auguraba algún escenario de insurrección, como muchos lo calificaron y lo analizaron así? Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros somos el resultado de un proceso de paz. El proceso de paz que condujo a la Constitución del 91. Y ese proceso de paz no era el abandono de nuestros proyectos políticos, filosóficos o ideológicos. Era el acuerdo con las fuerzas del establecimiento, el Partido Conservador y el Liberal en ese momento, de unas reglas de juego que nos permitieran gobernar, lo que no nos había sido posible antes del 91. Pero gobernar no para ser los administradores de sus negocios, sino para aplicar nuestras propuestas en el marco de la Constitución y la ley. Yo le puedo afirmar tajantemente a cualquiera que no hay norma alguna en Colombia que prohíba que una empresa pública preste el servicio de aseo. Yo viví de niño el 19 de abril, consecuencias en términos de violencia que ha tenido Colombia durante décadas, a partir de ese 19 de abril del 70, cuando por alguna razón, algún cálculo político, alguien decidió que el poder se podía obtener por la vía de quitárselo a otro y de violar el voto popular. Las consecuencias las vivimos hoy. Entonces no se puede pretender que el alcalde que ha vivido eso
que ha pasado por eso, que nos costó mucho trabajo salir de esa violencia generada desde el 19 de abril del 70 y cuyo resultado final es la Constitución del 91, entonces se convierta en un sujeto pasivo que permita que se vuelva a realizar eso. Alcalde, lo que usted quiere decir entonces es que si llega a darse una destitución suya por parte de la Procuraduría, ¿podría suceder algo similar a lo del 19 de abril? El efecto sobre la historia del país es similar. Señor Miguel Gómez, representante de la Cámara, hoy con usted en la ciudad de Bogotá, ya para finalizar esta entrevista que estamos haciendo hoy, este debate, a propósito de esa posibilidad que existe en este momento de que la Procuraduría destituya al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿A qué tipo, digamos, de efectos sobre la historia cree usted que se refería el alcalde Gustavo Petro cuando pues hablaba de una posible destitución suya y la asociaba a los hechos que sucedieron en la década del 70, comienzos del 70 en Colombia, donde pues también se dio un escenario en el que un proceso electoral dio como ganadora a Misael Pastrana, pero pues obviamente el contendor de él, Gustavo Rojas Pinilla, consideró que esas elecciones habían sido robadas y desde ese momento se ocasionaron diferentes actos de violencia en Colombia. ¿Por qué esa asociación y qué lectura le dieron ustedes a este pronunciamiento del alcalde Gustavo Petro? Bueno, yo quisiera pues señalar que si se produce la destitución de Gustavo Petro sería gravísimo para la ciudad, porque sería el segundo alcalde de izquierda consecutivo destituido y Bogotá pues naturalmente está en una crisis muy profunda. Esa no es una buena noticia para Bogotá, todo lo contrario, es la demostración de que la crisis pues no se resuelve. También sería políticamente pues una sentencia política muy grave en el sentido de que la izquierda pues ha fracasado gobernando a la ciudad. Mire, la izquierda ha gobernado en otras partes del país y lo ha hecho con relativo éxito y no han tenido problemas de esta naturaleza. Ha habido buenos alcaldes y buenos gobernadores de izquierda que han logrado dejar una huella en su gestión. Entonces para Bogotá sería terrible que dos alcaldes consecutivos fueran destituidos. Sobre la referencia que hace el alcalde Gustavo Petro al pasado en 1970, pues me parece a mí que es una cosa completamente impropia de un funcionario público. Sonó a amenaza, sonó como diciendo si a mí me destituyen, aténganse a las consecuencias. No, es que cuando uno es funcionario público, su deber y su responsabilidad es acatar la ley. Y por eso me parece que ese estilo de actitud, ese mensaje, no solo no contribuye a fortalecer las instituciones, sino que en medio de un proceso de paz, pues manda un mensaje muy equivocado. ¿Cómo así? Que una persona que entró a las reglas democráticas cuando la democracia se lo permitió y ahora no quiere aceptar la ley que en el fondo es la ley de la democracia. Entonces a mí me parece que aquí hay un doble lenguaje que es muy inquietante, porque en medio de un proceso de paz no podemos estar justificando ningún tipo de violencia ni ningún tipo de regreso a movimientos de guerrilla como los que tuvo Colombia y que sigue sufriendo lamentablemente. Señor Miguel Gómez Martínez, le agradezco ese tiempo que le concedió a nuestro espacio periodístico. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. No, señora, a ustedes buenas noches. Señor Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno, gracias por habernos acompañado aquí en los estudios de NTN 24. Buenas noches. Señor Juan Manuel Charri, constitucionalista, gracias por habernos acompañado desde la ciudad de Bogotá en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Feliz noche. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.